de Juan capítulo 8 y vamos a observar el caso de lo que es la mujer adúltera, capítulo 8 del libro de Juan. Y solamente vamos a observar del versículo 1 al 11. Este capítulo, consta de muchos versículos, pero solamente quiero observar el caso de lo que es la mujer adúltera, de la parte número 1 del versículo 1 al 11. ¿Estamos ahí? Sí. Juan capítulo 8 del 1 al 11. Y vamos a comenzar con la primera parte. Y el subtítulo es: se lleva una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús para ser juzgada. Y antes de comenzar, solamente vamos a dar un pequeño resumen de lo que pasó el capítulo 7, casi en los últimos momentos en el capítulo 7. ¿Se acuerdan que estaban en la fiesta de los tabernáculos, verdad? Y aún así el versículo 53 dice que cada uno se fue a su casa. O sea que se acabó la fiesta de los tabernáculos y empezaron a empacar para que todos fueran a su casa. Pero observamos que los líderes religiosos acechaban contra Jesús, ¿verdad? Y Jesús osadamente continuaba enseñando, no importando aquellos líderes religiosos que querían acechar contra él. Pero ahora vamos a ver una continuación, y ahora vamos a ver una astucia más, si lo puedo decir así, de estos líderes religiosos y lo que querían hacer con esta mujer sorprendida en acto de adulterio. Pero vamos a observar el versículo 1, y aquí vemos de los dos versículos Jesús enseña en el templo. Pero vemos aquí en el versículo 1 dice que, y Jesús, ¿verdad? Dice que se fue al monte ¿de qué? De los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos. Date cuenta que cada uno se fue a su casa. Pero Jesús, bueno, no tenía hogar, ¿verdad? Pero se fue al monte de los olivos. Y vemos que al no tener casa, Jesús fue al monte de los olivos. Pero lo interesante es que cerca de la ladera del monte de los olivos se encontraba el jardín del Getsemaní. Y creo que es algo hermoso de poder contemplar eso, porque se acuerdan que Jesús frecuentemente solía estar ahí. ¿Para qué? Para orar, ¿no? Para estar en oración con su Padre, para comunicarse con su Padre. Y qué tan importante es, ¿no? Que nosotros también podamos nosotros tener ese tiempo. Pero yo sé que también Jesús se cansaba, ¿verdad? Pudo haber estado también descansando cerca de ese lugar. Pero con tanta frecuencia Jesús visitó ese jardín del Getsemaní, que aún así Judas más tarde sabría dónde encontrarlo en el momento de su traición, ¿verdad? Es algo interesante. Pero bueno, vemos aquí Jesús yendo a ese monte de los olivos. Y fíjate lo que dice más adelante. Dice, y por la mañana, date cuenta, dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Nota esto. Desde temprano en la mañana él volvía ¿a dónde? Al templo. Y dice que todo el pueblo, ¿verdad? Y la palabra todo quiere decir todos, ¿verdad? Todo el pueblo, dice, vino a él. Algo interesante, dice que es sentado. O sea que yo tengo que sentarme, ¿no? Lo interesante que estaba observando es que cuando Jesús enseñaba, se dice que él estaba sentado y los demás estaban parados, ¿verdad? Era al revés. Digo, interesante, algún día lo voy a hacer. Pero bueno, esa es alguna observación. Pero dice que les enseñaba. Pero bueno, quizás a lo mejor porque Jesús era más elocuente, ¿verdad? Y no los dormía. Yo quizás a lo mejor los duermo más. Pero bueno, dejémoslo ahí. Jesús, observamos que permaneció en Jerusalén por algunos días, después de la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan que sus hermanos le decían que fuera a ese lugar? Bueno, vemos aquí que se quedó unos días más. Ahora, aún así, a pesar de que las autoridades religiosas querían silenciarlo y arrestarlo, él seguía enseñando a las grandes multitudes en el espacio más público de Jerusalén, al templo. Y vemos ahí que realmente él estaba ahí enseñando. Y date cuenta ahora en los siguientes versículos del 3 al 5, vemos a esta mujer traída a Jesús, sorprendida en el acto de adulterio. Y vamos a leer y dice así.
Entonces los escribas y los fariseos, aquí observamos dos grupos, ¿verdad? Lo que formaba el grupo de líderes religiosos. Primero son ¿qué? Los escribas. ¿Y luego qué? Fariseos, ¿no? Algo interesante que estos dos grupos, se dice que los escribas eran los expertos en la ley de Moisés, en leyes y también reglamentos tradicionales. También había observado que eran los copiadores profesionales. Ahora no estoy hablando de los copiadores como en las escuelas, ¿verdad? Que copiaban porque no habían estudiado, ¿verdad? Eran copiadores profesionales, ¿verdad? No, estos eran copiadores que realmente copiaban las escrituras y se les llamaba escribas. Eran expertos en la ley, conocían la ley. Y no solamente eso, pero también el grupo de los fariseos, miembros de uno de los partidos religiosos y políticos más importantes e influyentes del judaísmo en la época de Jesús. Nota este grupo de líderes tratando de acechar contra Jesús. Y más adelante dice que le trajeron, ¿qué? Una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, nota esto. Aquí vemos que los líderes hicieron esto mientras Jesús enseñaba públicamente en los patios del templo. Imagínense esa escena. Dice que es una multitud, ¿verdad? Todos estaban ahí. Jesús enseñando la palabra de Dios. Y vienen este grupo de líderes y le traen a esta mujer sorprendida en adulterio. Ahora, querían ellos, los líderes, hacer esto lo más público posible para avergonzar a la mujer, y no solamente eso, pero también a Jesús. Qué vil, ¿no? Que realmente, qué grupo tan, no sé qué puedo decir de este grupo, pero poder avergonzar a esta mujer y a Jesús también. Y podemos observar aquí que llevaron a la mujer para mostrarla públicamente, y yo pienso que no había necesidad de esto. Si realmente ellos querían justicia, yo pienso que ellos hubieran hecho, al menos, ponerla en custodia, ¿verdad? Mientras el caso era referido a Jesús. ¿No piensas? ¿No piensas que eso sería mejor? Realmente, si querían hacer justicia con la ley, hubieran puesto a esta mujer y bueno, vamos a esperar que Jesús termine y entonces vamos a enjuiciarlo. Sin embargo, no lo hicieron de esta manera. Realmente su corazón estaba torcido. Y aquí el verbo de la palabra sorprendida significa que fue tomada con su vergüenza sobre ella. No sé si tú escuchaste la frase, la agarraron con las manos en la masa, ¿no? O sea, es más entendible. Y realmente eso es lo que sucedió. Y observa más adelante el versículo 4, dice, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Aquí los líderes religiosos llevaron a esta mujer a Jesús en circunstancias humillantes. A veces, y estaba leyendo que aún así se pensaba que a lo mejor la llevaron desnuda, ¿no? Qué bochorno es llevarla ante ese público, ¿verdad? Ante la multitud. Ahora, algo interesante también de esta información, ella era retenida en contra de su voluntad, una prisionera bajo la custodia de la policía religiosa, ¿verdad? Es lo que puedo pensar. La policía religiosa que la atrapó involucrada con un hombre que no era su esposo en el acto mismo del adulterio. Ahora, por mencionar lo evidente, también había un hombre involucrado en este acto mismo del adulterio, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué no lo trajeron? Sin embargo, el hombre culpable no fue llevado ante Jesús para juicio. También significa que había espías que habían sido enviados para presenciar ese romance, entre comillas, si puedo decirlo así, y cuidadosamente observaron los sordidos detalles, ¿verdad?, de esa acción. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, en términos legales, el estándar de las pruebas era muy alto en este tipo de crímenes, porque se trata de ¿qué? De apedrear a una persona, ¿no? De realmente darle muerte. Ahora,
tenía que haber dos testigos y tenían que concordar perfectamente. Tenían que ver que el acto sexual se llevara a cabo. No era suficiente con ver a la pareja dejando la misma habitación. O sea que realmente tenía, y era estricto, que realmente hubiera evidencia, que realmente fuese, ¿verdad? No porque alguien me lo contó, ¿verdad? Tenía que realmente suceder. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso que está envolviendo la muerte de una persona. Imagínense si esa persona era inocente. Qué triste es, ¿no? Estamos platicando acerca de una película, ¿verdad? Que también a veces en casos vemos que en las películas no vemos las evidencias de que fueron inocentes y sin embargo hay grandes problemas en la vida de estas personas. Pero vemos aquí que era algo muy estricto. Bajo estas condiciones, la obtención de la evidencia de un adulterio sería casi imposible si el asunto no estuviera arreglado. Y vemos aquí, observa el versículo 5, dice, y en la ley, y aquí los líderes están continuando hablando, dice, y en la ley nos mandó ¿quién? Moisés, nota ahí, apedrear a tales mujeres. Ahora, date cuenta de esto, dice, tú pues, ¿qué dices? ¿Verdad? Ahora, es verdad que el adulterio era una ofensa capital bajo la ley judía. Y nosotros observamos como en Levíticos capítulo 20 y también lo observaremos en Deuteronomio 22, lo fuerte de esta pena capital, ¿no? Esta ofensa. Pero las reglas para la evidencia en tales casos eran extremadamente estrictas, y como le he mencionado. Ahora nota aquí la pregunta que estos líderes dicen. ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas, verdad? Ellos estaban atentos. Ese era ahora sí que la carnada para ver qué es lo que Jesús iba a decir. Ahora, ellos pusieron una trampa a Jesús. Ahora, si nosotros pensáramos, si Jesús decía, déjenla ir, entonces parecería que quebrantó la ley de Moisés, ¿verdad? Eso es por un lado. Quizás a lo mejor ellos estaban esperando, ay, espero que diga eso. Y si decía, ejecútenla por su crimen de adulterio, entonces Jesús parecería severo y tal vez cruel, ¿no lo crees? Además, violaría la ley romana porque los romanos les habían quitado el derecho a la ejecución oficial por las ofensas religiosas a los judíos. O sea que estaba en una situación realmente difícil quizás para nosotros. Para Jesús no. Él sabía y conocía perfectamente lo que estaba pasando. Pero si realmente a mí me hubieran puesto así, digo, pues ¿qué voy a hacer, no? Va a estar difícil, crítica la situación y la respuesta que podemos dar en este asunto. Este era un dilema similar a la pregunta que se le planteó a Jesús sobre pagar los impuestos al César. ¿Se acuerdan esa historia? Bueno, es la misma situación. Estos líderes religiosos están haciendo con Jesús. Ahora, versículo 6, vamos a ver lo que Él hace. Vamos a ver lo que Jesús hace en este tipo de cosas. Jesús ignora a los acusadores como si nunca los hubiera escuchado. ¿Alguna vez te has puesto en esa actitud, verdad? Como dicen, sordo, sordo, ¿verdad? O algo así. Nota esto, versículo 6 dice, mas esto decían, ¿qué? Tentándole para poder que acusarle. Aquí vemos estos hombres, pudiera decir los miserables, ¿no? Utilizaron a esta mujer como una arma contra Jesús. Le presentaron como una pecadora delante de Jesús, pero ignoraron su propio pecado en el asunto. La justicia no les interesaba para nada en absoluto a estos hombres. Pues claro, era evidente que habían arreglado cuidadosamente el acto de adulterio y el arresto. Ellos afirmaban que esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Sin embargo, no llevaron a el hombre que también tenía que ser enjuiciado, si lo puedo decir así. Pero nota que dice más adelante en este versículo, pero Jesús inclinado hacia el suelo. Ve
la actitud que él toma. Esta fue una respuesta cuidadosa y deliberada por parte de Jesús. En vez de dar una respuesta verbal inmediata, él se inclinó ¿hacia qué? Hacia el suelo, ¿no? Y creo que a veces es bueno observar cómo Jesús comienza a lidiar con este asunto. No contesta rápidamente. Y a veces lo que pasa en nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos ese enojo, esa ira, ¿qué nos causa hacer? Contestar muy rápido, ¿no? Y a veces la regamos, ¿verdad? Echamos a perder el asunto. Pero vemos aquí que Jesús se inclina al suelo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se inclinó al suelo? Podría pensar que se inclinó al suelo indicando humildad. ¿No lo crees? Ponte a pensar en la mujer, ¿verdad? Creo que él no estaba observando, y nota esto, que estaba ignorando a los líderes. Pero yo pienso que él estaba enfocando el amor por la mujer que ha sido traída. Jesús no reaccionó con ira o indignación inmediata. No le gritó a la mujer ni a los que la llevaron. Jesús hizo una pausa y se inclinó al suelo. Eso podría ser la humildad, porque Jesús fue humilde. Y aquí vemos realmente esa actitud. Podemos también observar que inclinado hacia el suelo es una postura baja, identificándose con la humillación de la mujer. Yo me pongo a pensar, se dice que a esta mujer o a quien acusaban la ponían en el centro, quizás a veces de pie, o a lo mejor estaba postrada en la tierra, ¿no? Pero yo pienso que quiso identificarse, también interesarse y aliviar la vergüenza de esta mujer. Y creo que es bueno tener esa actitud. Cuando nosotros vemos caer a una persona en algún tipo de pecado, creo que nosotros debemos de hacer lo mismo como Jesús. Ser humildes, ¿verdad? Porque a veces dices, ay, tanto hizo esta persona. Híjoles, ¿quién lo viera, verdad? Y no sé, tienes una actitud de orgullo, ¿verdad? Porque yo no fui, fue esta persona, ¿verdad? Pero nota que él se estaba identificando, estaba tratando de identificarse, interesarse también por la mujer, aliviar su vergüenza. Y cuando esta persona está atravesando estas dificultades, creo que nosotros debemos de hacer lo mismo, como diciendo, estamos contigo, ¿verdad? Y creo que eso es bueno porque para la persona es un alivio. Es de poder que la mujer pudiera ver que como si fuera una comunicación sin hablar, de decir estoy contigo. Y creo que es algo importante para nosotros demostrarlo de la misma manera. Ahora nota esto que dice que después Jesús, inclinando hacia el suelo, se decía, aquí más adelante dice, escribía en tierra, ¿con qué? Con el dedo. Él estaba escribiendo en tierra con el dedo. Y esto significa que Jesús podía escribir, ¿verdad? Y que escribió en la presencia de la mujer y esos hombres. Lo que Jesús escribió, ¿saben qué? Ha sido una fuente infinita de especulaciones. No se sabe con exactitud en la Biblia qué es lo que hizo. Y es algo interesante. Y solamente voy a darte algunas especulaciones que se pudieron notar o pueden especular las personas. Unos dicen que a lo mejor dibujó. No se sabe. Quizás a lo mejor dicen que solo trató de ganar tiempo. Aún así dicen que Jesús escribió el pasaje de la ley que condenaba a la mujer adúltera. Hay unos que dicen así. Otros dicen que Jesús escribió un pasaje como Éxodo 23:1, donde dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Pero el que más me interesó es el que
Algunos piensan que Jesús escribió los pecados de los acusadores, ¿verdad? Y pienso que eso es lo que nosotros podemos notar más. ¿Por qué? Porque se fueron yendo de uno por uno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque fíjate lo que dice en Jeremías 17:3, tratando de apoyar esto, y claro, es solamente especulaciones. Dice, Jeremías 17:13, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Interesante, ¿no? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora, estamos observando que traen a esta mujer para avergonzarla, pero vemos aquí que dice, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Ahora, a veces digo, bueno, ¿pudo Jesús verlos con sus ojos a cada uno y decir, hey, yo te conozco, no? Cosas así, ¿no? Y tantas cosas que hiciste, ¿no? Y se fueron yendo uno por uno. ¿No piensan que fue, a lo mejor, pudo haber sido de esa manera? Sin embargo, nota esto que no los puso en evidencia, solamente empezó a escribir y todos se fueron yendo, ¿verdad? Y pienso que ahora sí que, como dicen, les sacó sus trapitos al sol, ¿verdad? Y aquí la palabra original significa escribir un registro en contra de alguien. Eso es lo que significa la palabra que está aquí. Entonces podemos pensar. Ahora, observemos más adelante y vemos que aún así dice que Jesús ignoró, ¿verdad? Y vemos el 7 y el 8 ahora. Jesús pasa sentencia sobre los acusadores. Y dice así, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Ahora aquí, Jesús les dijo esto directamente a los acusadores de la mujer, cuando dice levantándose para tener contacto visual con ellos. Ahora fíjate lo que les dice. El que de vosotros esté, ¿qué? Sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora es algo interesante cuando dice el que vosotros esté sin pecado. En la ley judía, los testigos del crimen capital comenzaban con la lapidación, en otras palabras, el apedreo. Ahora, es como si dijera Jesús de esta manera. Podemos ejecutarla, pero debemos hacerlo correctamente. Uno de los testigos debe iniciar su ejecución, así que, ¿quién de ustedes fue testigo de este crimen y solo me trajo a la mujer y no al hombre? Quien diseñó la humillación de esta pobre mujer, ¿verdad? Y en vez de pasar una sentencia sobre la mujer, Jesús pasó una sentencia sobre sus acusadores. Ahora, notemos que dice, él no dijo, no la ejecuten. Simplemente demandó que la justicia fuera equitativa y fuera aplicada justamente, ¿verdad? Y en pocas palabras, bueno, si vamos a apedrear, vamos a ver a quiénes vamos a apedrear, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo Jesús trató esto. En esto Jesús expuso un pecado común, el deseo de castigar los pecados de otros, ignorando nuestro propio pecado. Y creo que un ejemplo que podemos nosotros observar es David. ¿Se acuerdan de David cuando adulteró con Betsabé? ¿Se acuerdan de esa historia? El profeta Natán le contó la historia de un hombre que robó y mató a la corderita de otro hombre. ¿Y se acuerdan lo que dijo David? Ese hombre debe morir, ¿verdad? Rápidamente. Y estaba enojado. ¿Y qué dijo Natán? Pues David, el hombre eres tú. Y se quedó, ay, ¿verdad? Y creo que podemos observar, ¿verdad? Cuando nosotros reaccionamos de esa manera, vemos que así como David, cuando dije eso, el hombre debe morir, realmente trajo su propia ejecución, ¿no?
Y creo que es realmente interesante cómo Natán trajo esta historia y lo hizo ver la realidad, lo que él estaba en pecado. Ahora observa el versículo 8, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió ¿qué? Escribiendo en la tierra. Aquí Jesús pareció hacer todo lo posible para calmar la emoción y la tensión de la escena. Y a veces pasa así, ¿no? Que cuando hay una tensión y comienza una persona a hacer algo totalmente diferente, como que como dicen por ahí, te saca de onda, ¿no? Te trae algo diferente para calmar una emoción, una tensión en este asunto, en este caso de la mujer adúltera. Pero lo que nosotros podemos observar es que no se les quedó viendo a los hombres en un acto de intimidación. Jesús no intimidó a la gente, ¿verdad? Porque pudo hacerlo, ¿verdad? Pudo haberlos visto a los líderes así con ojos así grandotes, ¿no? Y como que se hubieran intimidado, pero no los hizo así. Él no lo hizo de esa manera. Jesús hizo todo en su situación para hacer las cosas menos tensas, no más tensas, ¿verdad? No intentó cambiarlos a través de la intimidación. Y vamos a ver lo que dice el versículo 9. Los acusadores respondieron yéndose. Fíjate lo que dice, pero ellos al oír esto, acusados por su ¿qué? Su conciencia. Nota esto. Acusados por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta ¿qué? Los postreros. Ellos fueron acusados por lo que escucharon de Jesús. Aparentemente no fue algo que Jesús escribió, aunque podría tener algo que ver con ello. Más bien fue lo que Jesús dijo, lo que los hizo sentirse acusados por su conciencia. Nota esto que cuando estaban escribiendo todavía estaban ahí, ¿verdad? Pero cuando él habló entonces comenzaron a salir de uno a uno. Ahora, no sé, a veces digo, bueno, ¿por qué desde el más viejo hasta el más joven? Quizás comenzó Dios con los más viejitos, ¿verdad? O quizás por la conciencia de ellos que, bueno, tenemos más cosas en nuestra maleta, ¿verdad? Que los chicos. Pero vemos ahí cómo es que ellos salieron de uno en uno, comenzando de los grandes hasta los chicos. Y vemos también que dice, y quedó solo ¿quién? Jesús y la mujer que estaba en medio. Solamente ellos dos quedaron. Todos se fueron. Ahora, nota que dice que la mujer que estaba en medio. Eso es como si fuera un juicio, ¿no? El acusador está ahí en medio. El acusado. Esta es la única referencia en el relato de la postura física de la mujer. Es posible que los líderes religiosos que la llevaron a Jesús la forzaran a estar parada durante la dura experiencia. Sin embargo, la naturaleza humana y la repetida postura inclinada de Jesús sugiere que la mujer durante toda o una parte de toda su prueba estuvo en una postura baja en el suelo. Y si realmente esta mujer fue forzada, quizás a lo mejor hasta la aventaron en medio, ¿verdad? ¡Pum! Ahí está. Y pobre mujer fue a caer, ¿no? Pero vemos ahí lo duro de que fue con esta mujer. Y es por eso que yo pienso que Jesús se inclinó, ¿no? Hizo esa postura también para dejarle saber que estaba con él. Al versículo 10 y 11 vemos Jesús desafía a la mujer a no pecar más. Y fíjate lo que dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, ¿verdad? Ahora, a veces pienso, si no hubiéramos visto la otra parte ahorita,
A lo mejor ella estaba esperando, pues ninguno, pero tú, ¿verdad? Porque se lo trajeron a él. Y yo pienso que su corazón de ella, no sé, a lo mejor tenía una esperanza porque vio que la gente se fue. Y dije, bueno, pues ya nadie me va a apedrear, pero Jesús. Y cuando dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Dice, vete y no que peques más. Y creo que es algo hermoso, ¿no? Si cuando tú escuchas esa palabra, ni yo te condeno, vete y no peques más. Creo que para ella fue un gran alivio, ¿no? De escuchar esas hermosas palabras de Jesús. Porque ¿sabes qué? Jesús pudo haber dicho, bueno, pues yo soy el único que puede apedrearte, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? Entonces, qué feo hubiera sido, ¿no? Pero vemos aquí que los acusadores se fueron. Y al irse los acusadores, no había quedado nadie más. Y no había nadie que condenara a esta mujer. Y Jesús mismo no la condenó. Ahora, nota cuando dice ninguno, Señor. Dice la mujer culpable de pecado y un gran pecado conoció la bondad de no tener condenación. Pasó de pecado a una sentencia de muerte, a perdón y vida. Cuando Jesús dijo, ni yo te condeno, en un sentido Jesús tomó su culpa sobre sí mismo, especialmente al inclinarse tan manifiestamente. Solo Jesús estaba libre de culpa entre ellos. Y vemos aquí que Jesús, la mujer encontró ese refugio en él, en esa conexión. Los líderes religiosos conocían la emoción de ejercer. Fíjate lo que dijo esta persona llamada Barclay. Dice, los líderes religiosos conocían la emoción de ejercer poder para condenar. Jesús conocía la emoción de ejercer el poder para perdonar, ¿verdad? Y creo que es algo hermoso que nosotros podemos ver en esta historia. En un sentido, aquí Jesús modeló la gran verdad de lo que dice Romanos 8, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso es, ¿verdad? Y nota que dice Jesús, vete y no peques más. ¿Se acuerdan de ese paralítico de Bethesda? Que lo sanó. Y esa enfermedad que él tenía era porque había surgido de un pecado que él había hecho. Y Jesús también se encuentra a este hombre en el templo. Y, hey, ¿estás bien? ¿Verdad? Y dice, sí, pues sí, ¿no? Y dice, ¿qué le dice a este hombre? Dice, pues ya no peques más para que no te venga algo más fuerte, ¿verdad? Y qué hermoso es de poder nosotros observar cómo Jesús quiere para nosotros una vida llena de bendiciones y no de pecado. En un accidente, no sé, todos siempre cuando hay accidentes nos gusta ir a ver qué pasó, ¿verdad? Date cuenta. El tráfico es más lento. Dice, ¿por qué? Un gran choque. Y nada más eran dos y todos están pasando porque van lentamente viendo qué pasó. Yo también. Pero en un accidente vienen dos tipos de personas. El policía y el doctor, ¿verdad? El policía, el trabajo de él es para decir y para observar quién tuvo la culpa, ¿verdad? A él no le interesa quién está mal, quién está herido y todas estas cosas, ¿verdad?
sino que lo que le interesa a él y su trabajo es de qué? Investigar quién tuvo la culpa. Ese es su trabajo. Y la persona que viene en una ambulancia, que es el médico, no le interesa quién tuvo la culpa, ¿verdad? A él lo que le interesa es salvar a la gente. Y no es de que, él tuvo la culpa, pues él no. Sorry, pero no puedo hacer nada por ti. No, todos. Aún así, el que fue el malo de la película, lo tienen que atender. Y nosotros vemos algunas perspectivas de esta historia. Primeramente vemos a Jesús, ¿verdad? Como ese médico. De poder ver a la mujer ahí, lastimada. Y vemos cómo él actuó, como esa actitud de un médico. ¿Para qué? Para que fuese salva. Él no se puso la gorra de policía, porque si lo hubiera hecho, entonces hubiera recibido la muerte, ¿no lo crees? Y creo que nosotros debemos de entender eso. Jesús está para salvarnos. Él quiere rescatarnos. Nota que los líderes religiosos vinieron como ese policía. Ellos querían justicia. Y claro, ellos estaban haciendo una trampa también para qué? Para prender a Jesús. Era así que prácticamente era una policía corrupta, ¿verdad? Y vemos que su actitud no era buena delante de Dios. Y también vemos a la mujer, ¿verdad? Esta mujer que trajeron era culpable, ¿verdad? Era culpable. Sin embargo, ¿sabes qué? Lo que puedo yo observar de esta historia. Y aquí Jesús hizo varias cosas con estas poderosas palabras. Reconoció que lo que la mujer había hecho era pecado, porque le dijo que dejara de pecar, ¿verdad? Él no le dijo, no, pues está bien, it's okay, don't worry. ¿No? Dijo, no, vete y no peques más. Y es importante, número uno, reconocer que somos pecadores, ¿verdad? La número dos es, y lo que podemos observar, le dijo que se arrepintiera y no continuara con su pecado. Y creo que es importante también, una vez reconociendo nuestro pecado, arrepentirnos, ¿verdad? Ese es el paso número dos, que es importante también. Porque podemos reconocer nuestro pecado, pero si no nos arrepentimos, entonces estamos todavía en un gran problema. Y la número tres también es que le dio esperanza, que su vida podía continuar en libertad de pecado sexual. Le dio palabras de esperanza para hablar contra la vergüenza, que después amenazaría con abrumar su vida. ¿Y qué quiero decir esto? Date cuenta que hubo una esperanza en esta mujer, ¿verdad? Que aún así continuó viviendo. Le fue perdonado su pecado. Y eso es bueno. Pero date cuenta, imagínate en los pies de esta mujer. Y cuando quiero decir los pies de esta mujer, después, ¿qué pasaría con la vida de esta mujer? Esta mujer habiéndola puesta en medio de toda la gente y que la gente la viera como pecadora, imagínate, regresando otra vez a su vida. No iba a ser una vida normal, porque todos estuvieran viéndola como ahí va la pecadora, ¿verdad? Iba a ser una vida difícil para ella. Aún así, quizás si realmente pudiera haber sido rechazada por su esposo, ¿verdad? Y tal vez quizás separándose de esa persona. Pero vemos ahí que Dios le dio palabras de esperanza para hablar contra la vergüenza que después amenazaría con su vida. Y creo que nosotros debemos entender esto.
Dios nos perdona de nuestros pecados, ¿verdad? Pero también nos da una esperanza. Imagínate esta mujer cambiada. Ahora ya da un buen testimonio ante la gente. No iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque la gente iba a estar ahí como policía, ¿verdad? Acusándola. Ah, esa es la mujer que quisimos apedrear un día, pero lamentablemente no lo hicimos, ¿verdad? Y pensando de esa manera, pero nuestra actitud debe ser como esa actitud de médico, de poder abrazar a esa mujer y de ver que esa mujer ha sido ¿qué? Cambiada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús la cambió. Jesús le dio otra oportunidad más de vivir. Y creo que nosotros debemos de tener esa actitud de doctor, ¿verdad? Y me gustaba siempre usar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las personas estén bien, ¿verdad? Que realmente continúen su camino, en los caminos de Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos esa actitud de policía, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo como esos líderes religiosos, ¿verdad? Y creo que debemos de observar que también, aún así, nosotros tenemos pecado también en nosotros. Y creo que nosotros debemos de entender eso. Lamentablemente, esta mujer fue expuesta a esta situación, pero nota lo que Jesús hizo. Se tuvo compasión de esta mujer y vemos cómo ella salió de este caso y cómo Jesús pudo lidiar con estos líderes religiosos que querían atraparlo en este tipo de preguntas. Pero ¿sabes qué? Lo hermoso de Jesús es que Él no se intimidó por esas preguntas. Él simplemente hizo la voluntad de su Padre. Y Él conocía realmente la actitud de cada uno de estos líderes. Y creo que de la misma manera nosotros podemos también caminar con Dios y de poder nosotros lidiar con este tipo de situaciones en nuestras vidas. Y más que todo, si nosotros nos ponemos en la vida de esta mujer adúltera, es de reconocer que Jesús ya nos perdonó, ¿verdad? De lo que nosotros hicimos, del pecado. ¿Por qué? Porque reconocimos nuestro pecado, porque nos arrepentimos y ahora sabemos que tenemos vida eterna con Él. Amén. Y que nosotros pudiéramos también mantener este versículo de Romanos 8:1, porque el enemigo lo que hace es te pone eso en tu corazón. Oh, ¿te acuerdas que tú hiciste eso, verdad? Pero dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me gustaría que pudiéramos nosotros memorizar este pasaje de Romanos 8:1, porque lo que hace el enemigo es te condena, ¿verdad? Y cuando tú estás en una situación te dice, pues te acuerdas de lo que hiciste, ¿verdad? Y te trae esa condenación en ti y tú te dejas intimidar por el enemigo. Pero nosotros debemos de entender este pasaje de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nota eso. Los que ya no andan conforme a ¿qué? A la carne, ya no más. Ya no más en las cosas pecaminosas, sino estamos ahora aquí en el Espíritu. Y eso es lo hermoso que nosotros podemos observar. ¿Y sabes qué? Eso te hace libre. Ahora estás en Cristo Jesús y ya no hay condenación. ¿Podemos creerlo? Que nosotros podamos continuar ese camino. Y yo pienso que esta mujer hizo lo mismo, ¿no? Entendiendo que ya no hubo condenación para ella. Ella está viviendo. Y no fue fácil, pero realmente entendió este pasaje también.
Y creo que es algo bueno de poder nosotros atender a esto. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, podemos observar la vida de esta mujer, Señor, y Padre, cómo fue usada, lamentablemente, Señor, de estos líderes religiosos que no tuvieron corazón, Señor, y hicieron tan daño, avergonzar a esta mujer en medio de una multitud, Señor. Y Padre, de la misma manera, Señor, el enemigo quiere hacer con nosotros, quiere avergonzarnos. Pero Padre, entendemos este pasaje ahora, Señor, que no hay ninguna condenación para aquellos que están en ti, Señor. Y Padre, entendemos también, Padre, los que están conforme al Espíritu, Señor. Padre, ya no queremos seguir la carne, Señor. Nosotros queremos alimentar el Espíritu a través de tu palabra, Señor. Y Padre, entendemos que a pesar de los pecados que hemos cometido, Padre, tú dices a nosotros, vete y no peques más. Y Padre, queremos nosotros mantenernos así, a no continuar pecando, Señor Padre, sino que podamos nosotros acercarnos más a ti. Y Padre, entendemos la actitud de Jesús, cómo Él pudo abrazar a esta mujer, Señor, de poder identificarse, Señor, de poder interesarse, Señor, aún así, ignorando a los líderes de lo que ellos querían obtener. Pero Padre, el enfoque fue esta mujer que fue usada, Señor, vilmente, Señor. Padre, gracias también por tu misericordia y por tu amor en nosotros también, Señor. Y Padre, de saber que tú diste tu vida por nosotros, por amor también, Padre. Y ahora nosotros, Señor, somos libres y tenemos salvación también, Señor. Padre, sé con nosotros, Señor, y Padre, si hay alguna circunstancia en nuestras vidas de pecado, cualquier cosa, Señor. Padre, que podamos nosotros observar este pasaje, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas. De saber, Padre, que tú estás ahí para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Y Padre, tú dices que el pecado tú lo echas al fondo del mar y no te acuerdas más de ellos, Padre. El enemigo lo que quiere hacer es acusarnos, condenarnos, Señor. Pero Padre, queremos nosotros estar en ti, de saber que somos justificados, Padre, de que tú perdonas nuestros pecados y aún así nos ves sin pecado, Señor, a través de Cristo Jesús, Padre. Gracias por eso, Señor, y gracias también porque podemos estar aquí, Señor, exaltando tu nombre por lo que tú eres, Señor, porque tú eres Dios y por lo que tú hiciste con nosotros también, Señor. Y fuimos redimidos, Padre. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.
Padre.